presentación que voy a hacer. Así que bueno, normalmente ahí les tiene que aparecer para admitir la grabación. Y bueno, vamos a ir comenzando entonces. Bueno, consultarles primero si logran ver bien la presentación, que me avisen. Por acá sí. Y Perfecto. Manuel, perfecto. Muy bien, muchas gracias por avisar. Bueno, entonces vamos a comenzar a dar inicio a este curso. Hoy va a ser la apertura. Entonces lo que voy a hacer es contarles un poco algunos aspectos formales del curso y claramente nos vamos a poner con algo del contenido también para poder también un poco ya empezar a introducir lo que son el planteamiento general del curso. Entonces, primero algunas fechas claves para tener en cuenta. El día de hoy, que es la presentación del curso, la segunda apertura. Eh, Desde este lunes al próximo lunes está el módulo introductorio. Ahí van a tener varios documentos para poder consultar. Entre ellos están las rúbricas de evaluación, tanto de los foros como del trabajo final. También van a encontrar el programa del curso, que obviamente que la idea de esta semana es que puedan ir viendo esos contenidos para ir eh, eh, también presentando las dudas que puedan tener con respecto a Una lo que consulta, sea, la mediación. Sí, ¿de dónde entraríamos para ver todo esto? ¿Es por crear? en el aula virtual del MEC. Ah, bien. Sí, en el correo que nosotros les enviamos, ahí está el link del aula. Ah, sí, perdón, yo lo estuve viendo. Está. Bien, no, no, no hay problema. Eh, Cualquier duda que tengan, nos mandan un correo ahí al programa de lectura y ahí nosotros le vamos a estar respondiendo. Lo ideal sería que nos comuniquemos por el aula virtual, por la mensajería que hay ahí. Pero bueno, si existe el caso de que hay alguien que no pudo entrar todavía, nos puede escribir por correo. Entonces, en este módulo introductorio, sobre todo lo que van a encontrar son documentos y textos eh, que refieren a lo que es la dinámica general del curso. El primer módulo arrancaría el lunes próximo, el 14 del 7, que es el proceso lector y el rol del mediador. Un poco esta semana también la idea es ir adaptándose al aula, ir viendo cómo es la dinámica para las personas que todavía no han cursado en aulas virtuales y también ir participando del foro de presentación. Hay un foro de presentación de los participantes y las participantes que ahí sí van a poder ir accediendo esta semana. ¿Sí? Cualquier consulta que tengan, simplemente háblenme porque yo no los veo a todos ahora porque como estoy haciendo la presentación, entonces me consultan. El módulo 2 va del 21 del 8 al 4 del 8, selección de textos inclusiva y nuevos formatos de lectura. Y ahí Ahí sería está del posterior. 21, perdón, del 21 del 7 al 4 del 8, ¿no? O del 21 del 8 al 4 del 9. No, no, está mal, me equivoqué, Ah, sí, sí, tenés bien. razón. Sí, 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 exactamente, es así, le erré en la fecha ahí. Gracias por corregirme. Después el 4 de agosto es el taller intermedio. Seleccionar con criterio y escapar de la censura es el nombre de ese taller. ¿El Y taller el tercer... sería virtual? Sí, virtual, virtual. Sí, sí, el curso es de formato virtual. Bien. Es un curso tutoriado en este caso. Yo lo voy a estar acompañando a lo largo del curso. O sea, no es un curso autoasistido que los participantes hacen solos y es automático. En este caso no. Hay interacción entre los participantes en los foros y también hay retroalimentación de mi parte en las diversas consignas que se van planteando en el curso.
¿Se entiende? Genial. Sí, claro. Bien. Después tenemos el módulo 3, que es comienza el 4 de agosto, son 2 semanas hasta el 18 del 8, como ven. Hay algunos módulos que son 2 semanas y hay otros que son una semana. Este tercer módulo trata sobre la lectura en voz alta y la socialización de la lectura. Y para finalizar el curso, el trabajo final del 18 de agosto al 1 de septiembre, 2 semanas también. Bien. ¿Alguna duda con respecto más allá de este error en la fecha, con respecto a lo que son las fechas claves del curso? Bueno, avanzamos entonces. Bueno, con respecto a la evaluación, son 100 puntos el puntaje total que se divide de la siguiente forma. 20 puntos por cada foro, son 3 foros que se evalúan, lo que hace un total de 60 puntos. Y la actividad final son 40 puntos. Para aprobar el curso hay que tener un mínimo de 70 puntos y al menos 20 puntos en la actividad final. O sea que la idea es que en la actividad final es el resultado de un proceso, ¿no? Como ustedes saben, entonces la idea es que acompase un poco el rendimiento que se fue teniendo, la actuación, mejor dicho, que se fue teniendo a lo largo del curso. También hay algunas actividades complementarias, que esas están en los módulos, al final del módulo. Y estas actividades, si bien no son estrictamente obligatorias, cumplen dos funciones. Por un lado, otorgan un puntaje compensatorio. A veces si tengo capaz que en un foro o en una actividad no me fue tan bien o no la pude realizar, quizá con esto se puede compensar eso. Igual las actividades son obligatorias, pero en el caso de un puntaje bajo, puede ayudar el hecho de realizar estas actividades. Y también por otro lado, algo que me parece que es incluso más importante, estas actividades compensatorias, complementarias, mejor dicho, lo que hacen es profundizar un poco algunos aspectos que no nos da lo que es la temporalización del curso para hacerlo. Entonces, está bueno porque expande un poco lo que son las problemáticas que aborda el curso. Y en la actividad final, eh, que bueno, que ya llegará el momento de hablar de la actividad final, pero bueno, normalmente la actividad final es poner en práctica un taller, una planificación, un taller eh, de mediación lectora en un centro, en una práctica puede ser, o en un centro que ustedes tengan la posibilidad de hacerlo. Pero cuando llegue ese momento hablaremos de lo que es la actividad final, así no nos adelantamos tanto porque queda todavía todo el curso para recorrer. Voy a mirar el chat a ver si hay alguna duda. Bien, bien, sí. Acá hay muchas personas que se están presentando. Buenísimo. En el aula virtual van a ver una propuesta de presentación, es un foro de presentación. La idea es que lo hagan ahí, ¿sí? Cuando tengan tiempo de entrar al aula virtual, porque así también empezamos a generar un poco de diálogo entre los participantes. Esa es la idea del aula, ¿sí? Bien, ¿alguna duda sobre este punto que quieran realizar? Yo tengo una duda. Con Dale. respecto al foro de presentación, ¿dónde está? Porque estoy buscando y no lo encuentro. Bien, ¿estás en lo que es el módulo introductorio? Sí, Bien, bueno, después estoy en el aula. bueno, lo anoto y me fijo de que esté visible, ¿sí? Está genial. Hola, buenas tardes. Yo también tenía la Buenas. misma duda
porque no me aparece los foros que hay que completar que tú dijiste ahora. No, lo que pasa que no, lo que pasa que los foros de los módulos van a estar, se van a empezar a hacer visibles los módulos a medida que avance el curso. Ah, Y yo buenísimo, les voy a entonces. mandar un mensaje por la plataforma y les voy a avisar cuando el módulo está abierto. Genial, muchas gracias. No, por favor. Buenas tardes, una acotación. Sí, dale. Respecto a esto del foro, yo entré cuando me llegó la notificación de que iba a participar y no, decía como que el día anterior había cerrado la posibilidad de participar. Pero después por el correo me Sí, llegó, el primero era, digamos, hasta el primero se podía. sí. Pero por el correo me llegó la notificación de que alguien había participado y yo respondí a eso y después empezó a llegar como una serie, un hilo, digamos, de chats de presentación. Bueno, No, con eso alcanzaría, digamos, ya hicimos esa primera actividad. No soy para yo el sola, foro de sino que, presentación la idea es claro, presentarse en ese foro. claro, Sí, 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 sí. Por eso es te un foro de digo, presentación. Sí, sí. abajo de lo que vos pusiste, aunque decía que ya estaba terminada la actividad, porque decía que cerraba el 1 de julio, cuando Sí, a mí bueno, me llegó pero la notificación. eso claramente era un error en la fecha. Sí, Claro, sí. claro. Creo que Yo tú nos escribiste por correo, me sí, parece, sí, te ¿no? mandé un correo, pero después Ah, cuando vi perfecto. esto otro, digo, no soy la única que todavía no se presentó y me presenté. Dale, perfecto. Ta. Dale, gracias. Bien. Bueno, avanzamos. Bueno, a modo de introducción, tres conceptos clave que nos van a acompañar en este camino, que es el camino de la mediación a la lectura. Lectura, mediación lectora y biografía lectora. La idea en este encuentro que tenemos hoy no es definirlos, sino simplemente empezar a generar algunas preguntas sobre esto, porque son los conceptos que vamos a ver a lo largo de los tres módulos que tiene el curso. ¿Qué entendemos por lectura? ¿Qué es la mediación lectora? ¿Qué es la biografía lectora? Entonces, para comenzar a pensar en estas cosas, otra pregunta, ¿qué es un lector? ¿Cómo se puede definir un lector? Entonces, dos definiciones formales: alguien que lee, que tiene el hábito de leer; alguien que lee en voz alta para otras personas. Y empezando a problematizar esto, si decimos que el lector completa su lectura, eh, con su lectura el significado de la obra, es algo un poco incompleto, ¿no? El lector hace que la obra exista. ¿Qué diferencia puede tener un lector con un espectador? Bueno, un espectador que ve un espectáculo está viendo una obra que se está realizando, puede tener un- una actitud pasiva al respecto, pero eso está sucediendo más allá de él. En el caso del lector, el lector tiene que darle vida al texto, tiene que hacer que esas palabras cobren sentido y que generen esas justamente imágenes. Entonces, las imágenes deben ser creadas de forma individual y autónoma por cada lector a partir del texto. Leer es un acto muy complejo que necesita de un ser activo que busca sentido y que encuentra en la lectura algo que le hace entender la vida de un modo distinto a como la entendía antes de esa lectura. Eso, claro está, en aquellas lecturas que, vamos a decir, nos atraviesan, nos traspasan, esas lecturas que, que nos dicen algo, que nos hablan a nosotros también. Entonces, nuevamente, ¿hay un único lector? ¿Hay una sola manera de leer? Entonces acá empezamos a entrar justamente en cuál es la perspectiva que tiene el curso, que también tiene que ver con cuál es la perspectiva que tiene el programa de lectura con respecto a qué es leer. Y para nosotros leer es mucho más que decodificar signos, tiene que ver con eh,
dar cuenta de una experiencia, compartir una experiencia. El libro es un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro entre el lector y la obra. Evidentemente que también podríamos decir, bueno, entre el lector, la obra y el autor o la autora. Bueno, también podría ser una manera de verlo y de pensarlo, pero también podríamos pensar que además de eso está el contexto, la circunstancia, otras cosas que nos atraviesan también, el momento en el cual leemos, la forma en la cual leemos. Con respecto a esto, seguramente muchas de ustedes lo conocen. El escritor Daniel Pennac escribió un libro que se llama como una novela y al final del libro él propone una serie de derechos imprescriptibles del lector. Es una lista de derechos que, que él nos estimula a actualizar también y a poner en práctica para no olvidar que muchas veces la lectura nos confronta con algunas problemáticas. Entonces, el derecho a no leer, por ejemplo, como primer derecho, que eso uno diría, bueno, es una razón de perogrullo, ¿no? Siempre tenemos derecho a no leer. Bueno, pero de la manera que él lo está planteando es, bueno, yo puedo elegir qué quiero leer, ¿no? Puedo preguntarme por qué estoy eligiendo leer una cosa y no leer otra. El derecho a saltarnos páginas, que eso como que dialoga mucho con cierta idea de la lectura que podemos tener de se lee de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de manera secuencial y no podemos obviar nada de lo que se está leyendo. Bueno, él propone como derecho saltarnos páginas. Acá es interesante Ronald Barthes Roland, Roland Barthes, en su libro El placer del texto, él habla de dos tipos de lectura, por ejemplo, habla de la lectura por placer y de la lectura de goce. Y, y habla justamente de que hay un tipo de lectura que admite el salto de páginas, ¿no? Bueno, que en la experiencia de lectura no es algo necesariamente, desde este punto de vista, no es algo sagrado, ¿no? Que yo puedo perfectamente saltarme unas páginas y continuar con el libro. El derecho a no terminar un libro también. Puedo comenzar la lectura y quizá en la mitad del libro decido no continuar. O también puedo volver a leer un libro que a mí me gusta, que ya leí hace muchos años. Eso sería el derecho a releer. No solamente a releer un pasaje, quizá volver a leer un libro que ya leí, pero me dan ganas de volver a eso. El derecho a leer cualquier cosa. Por ejemplo, esto pasa mucho con la literatura infantil. La literatura infantil es solo para niños, ¿o no? A mí, por ejemplo, me encanta leer literatura infantil. No solo por leérsela a niños o a niñas, sino porque me gusta leerla para mí. O leer cómics, por ejemplo. O sea, como ustedes ven, algo de lo cual está no explícitamente, pero sobrevuela estos derechos, es que hay algo moral con respecto a la lectura. Hay algo de carácter moral con respecto a la relación que establecen los lectores, los sujetos con la lectura, y lo que está intentando hacer PENAC con estos derechos es un poco deconstruir eso a fuerza de un sinceramiento.
está como tocando algunas zonas que tienen que ver con ese cinturón protector de la lectura y diciendo, bueno, pero desdramaticemos esto y pongámoslo en dimensión lúdica. Y de eso un poco va la mediación a la lectura también, con volver a jugar un poco con el texto. En el derecho número 6 habla del bogarismo, haciendo referencia a Madame Bovary, al libro de Flaubert. Y, y bueno, esta cuestión de tomar el lugar de los protagonistas en, en la lectura. Que bueno, que tiene que ver un poco con soñar con la lectura, dejar que entrar en ese mundo de ficción. Depende del libro, ¿no? También es cierto que estos derechos del lector están pensados quizá de un punto de vista narrativo, pero desde un punto de vista poético, yo creo que esto del bobarismo es muy, va mucho, ¿no? En esta cuestión de no solo ponernos en el lugar o ser esos personajes, capaz que generar como ese lazo de empatía con el poeta o la poeta también podría ser una forma de ser protagonista del texto. El derecho a leer en cualquier lugar o en cualquier momento, podríamos agregar también, en cualquier sitio. No tiene por qué estar mal leer en un ómnibus, leer en la cama, obviamente, leer cuando nos da ganas. El derecho a ojear, ¿no? Como desde un punto de vista un poco más más social, más como cosas que podríamos hacer quizá en un ambiente más social a manera de relacionamiento. Bueno, con un libro lo mismo, poder mirarlo, poder mirar su contratapa, poder interesarnos por algunas cosas que nos llaman la atención sin sentir esa presión que, bueno, tengo que leerlo. No, bueno, miro algunas páginas, veo si ese libro me va o no. El derecho a leer en voz alta, algo muy interesante. Cuando somos niños, nos leen en voz alta. Es como que las personas adultas logran eh, desarrollar esta capacidad de lectura en voz alta para los niños, pero es difícil que eso ocurra para otros adultos. Sí ocurre en lugares como más institucionalizados, por ejemplo, una lectura de poesía, la presentación de una novela, la presentación de un libro, un acto. En esos momentos que están un poco más estandarizados desde el punto de vista social, la lectura en voz alta es admitida, pero claro, está recubierta ya como de una relevancia bastante importante. Pero entre personas adultas no es tan claro que nos vamos a leer en voz alta. Entonces, está bueno leer en voz alta, algo que a mí me gusta, por ejemplo. Y también, por último, el derecho a callarnos. También las motivaciones que nos llevan a leer un libro pueden ser algo muy personal, pueden ser motivaciones hasta secretas, y está bueno respetar eso. ¿Algo que quieran agregar con respecto a estos 10 derechos antes de continuar? Bien, avanzamos entonces. Bueno, uno de los conceptos de los cuales vamos a hablar en este curso tiene que ver con este concepto de la mediación a la lectura. ¿Por qué mediar en lectura? ¿Para qué mediar en lectura? ¿Por qué aparece este concepto de la mediación? Entonces, primero podemos comenzar con esta definición de qué es mediar, este verbo, según la Real Academia Española. Para la Real Academia Española se asemeja al de interceder. O sea, que se media para hablar en defensa de alguien, para conseguir un bien o librarlo de un mal, o para intervenir en una discusión entre dos partes que no se entiendan, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, mediar es justamente
interceder en medio de un conflicto. Entonces, claramente la pregunta sería, bueno, pero ¿cuál es el conflicto? ¿Para qué se necesita esta mediación? O sea, se supone que si hay mediación, hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Es el acceso a la lectura de los más jóvenes? ¿Es esta cuestión de los jóvenes no leen, por ejemplo? ¿O tiene que ver con el acceso a los bienes culturales? El acceso a la lectura, el acceso a los libros. Tiene que ver con cuestiones de acceso con respecto a determinadas poblaciones, algunas más o menos favorecidas que otras. O el conflicto tiene que ver con respecto a qué tipo de relación generamos con la lectura. La lectura por obligación y la lectura por placer. La mediación claramente está abogando por la segunda, por la lectura por placer. Recuperar el placer de la lectura. Transmitir ese placer de la lectura a otros y a otras. Entonces, dentro de esta presentación, que también es un poco lúdica, todo lector y lectora son mediadores y mediadoras de lectura en potencia. O sea que cuando hablamos de un mediador o una mediadora de lectura, estamos hablando de un lector, de una lectora, pero de un lector y una lectora que es consciente de las posibilidades que abre la lectura y que abre también eh, reconocerse como un lector, como una lectora, para poder abrir, comunicar, transmitir ese gusto y esa pasión por la lectura a otros. El camino de la lectura es una experiencia que se inicia de la mano de alguien que nos invita a caminar. Es bien como si fuera un camino. Aquí aparecen evidentemente profesores, maestros, bibliotecarios y personas de nuestro entorno más próximo. Son los primeros mediadores de lectura que tenemos. Quizá los primeros, en realidad, son los mediadores de nuestra familia. Y ahí pensamos en la mediación y en la lectura en un sentido amplio. Las primeras palabras que se dicen, que nos van diciendo en los primeros cuentos, las canciones de cuna, esas primeras palabras son nuestras, son la iniciación a la lectura. Entonces, podríamos decir que los papás o las personas que acompañan a las infancias son los primeros mediadores de lectura, o pueden serlo. Y después, los referentes educativos, formales y no formales, son otros mediadores de lectura. Y acá aparece la referencia a Michel Petit, que eh, es toda una referente con respecto a la mediación a la lectura. Y Michel Petit introduce la idea de leer el mundo, que la mediación a la lectura es una forma de presentar el mundo a otros. Porque sin lectura no puede haber comprensión del mundo. O sea que está hablando de la lectura no solo de libros, sino de la lectura de las vivencias, de las experiencias y de las realidades. Te presento el mundo que otros me pasaron y del que yo me apropié. Te presento lo que nos rodea y que tú miras asombrado al mostrarme un pájaro, un avión, una estrella. Y una breve anécdota en
en este libro que se llama Leer el Mundo, al inicio del libro ella comenta un viaje que ella tiene en la Amazonia, en Brasil, donde cuando cae la noche ella mira el cielo y empieza a ver las estrellas y no las reconoce. Y claro, no las reconoce no solo por el hecho de que está en un hemisferio que no es el de ella es francesa, pero no solo tiene que ver con una cuestión geográfica, sino con una cuestión cultural. Ella, a ella no le leyeron el cuento de esa forma, no le hicieron las historias que tienen que ver con ese cielo. Entonces, de eso está hablando Petit cuando dice leer el mundo o leer las estrellas, ¿no? Está hablando de todo lo que es un relato cultural que entra en juego a la hora de la lectura. Bueno, y ya acercándonos a lo que tiene que ver la dinámica que vamos a hacer hoy y que también vamos a profundizar esto en el curso, hay razones para amar la lectura en sentido figurado, pero también hay razones para odiarla en sentido no tan figurado. Eh, Me estoy refiriendo a que nos encontramos y nos vamos a encontrar con varios bloqueos a la hora de comunicar esta pasión por la lectura, a la hora de mediar en lectura. Entonces, la tarea del mediador y de la mediadora de lectura implica, antes que nada, un sinceramiento sobre nuestra vida como lectores. Primero tenemos que nosotros ser lectores si queremos oficiar de mediadores, ¿no? Tenemos que cuestionarnos sobre qué nos gusta leer. Y si encontramos que nada nos gusta leer, ¿por qué? Por qué no nos gusta leer nada? Entonces, para empezar, se pueden detectar aquellos mecanismos que obstaculizan la formación de futuros lectores para no repetirlos, que claramente en lo que es la escuela, sobre todo, y el liceo también, podemos encontrar algunos de estos mecanismos que a veces eh, pueden generar algunas sensaciones o algunos efectos colaterales con respecto a la lectura y lo que es el gusto por la lectura. Aquí Gianni Rodari nos presenta 9 formas de enseñar a un niño a odiar la lectura. Entonces, voy a leer un poco este cuadro y vamos a comenzar una dinámica muy breve para dar cierre a este encuentro. Uno, presentar el libro como lo contrario a la televisión, ¿no? Generar como esa dicotomía. Dos, prohibir leer cómics porque estos son libros malos. Tres, decirles a los niños de hoy que los de antes leían más, o sea, antes se leía más. Cuatro, considerar que los niños tienen demasiadas distracciones. Cinco, culpar a los niños si no les gusta leer. Seis, transformar el libro en un instrumento de tortura. Siete, negarse a leer a los niños. Ocho, no ofrecerles suficiente variedad. Y nueve, obligarlos a leer. Bueno, y esto de la obligación a la lectura es algo de lo cual vamos a estar hablando en este curso, es algo muy importante, detectar justamente estos mecanismos de la obligación a la lectura y ver cómo podemos nosotros mediar ahí, porque claramente ahí hay un conflicto que está en relación estrecha con lo que es el gusto y la pasión por la lectura. Muy bien, ¿hasta acá venimos bien? Díganme, por favor, ¿quién está del otro lado? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá que tengan? No, todo bastante claro. Bueno.
Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña dinámica para justamente vivenciar estas cosas de las que estuve hablando. De manera individual, vamos a realizar un ejercicio de memoria. Vamos a indagar en aquellos recuerdos escondidos o perdidos. ¿Qué recuerdos de tu camino como lector o lectora te han predispuesto de forma negativa hacia un libro, un autor o una lectura? La idea sería tomarnos 3 minutos para que cada uno de ustedes piense en algún recuerdo que les venga a la mente con alguna lectura, con algún libro, con algún autor, con lo que sea que tenga relación con la lectura, y puedan encontrar ahí algo que les haya generado una mala disposición con la lectura. Y la idea es compartirlo brevemente. ¿Se entiende? Sí, sí, está claro. Bueno, vamos a darles 3 minutos, ¿sí? Bueno, vayan contándome. Pueden ir levantando la mano, pueden ir abriendo el micrófono. Yo tengo, capaz que no sé si puedo empezar. Sí, claro, claro, claro. Yo tengo, creo que hasta el día de hoy, un recuerdo que justamente hizo que tuviera en ese momento como un rechazo a, y fue en la carrera, cuando estaba estudiando justamente, cuando nos había faltado una profesora de una materia, porque estaba con licencia, y faltaba muy poco tiempo para terminar ese año lectivo. Entonces, como que nos llevó muchos archivos, o nos mandó muchos archivos de libros, obviamente, y que teníamos que leerlos para después de eso hacer un parcial. O sea, ella quiso que nosotros en muy poco tiempo leyéramos esos libros y en verdad a mí lo que me generó fue rechazo porque era más como no por placentero, sino por memorización. Entonces, ver todo eso fue como, o sea, como que me hizo un clic, digo, bueno, ¿esto qué es? No estamos, Y a ver, discúlpame, Adriana, ¿eran sí, libros técnicos? claro, Claro. sí, y te genera como una incertidumbre y también un rechazo, porque dices, en tan poco tiempo, o no fue por disfrute, ni por, bueno, vamos a ver qué dice, fue como, bueno, toma, lean, porque después de esto va a venir esto, ¿entiendes? Y como que no, no sé, la palabra no es obligar porque uno se tiene que formar leyendo, obviamente, ¿verdad? Pero fue como todo muy dirigido, por decírtelo. O sea, capaz Entiendo. que a alguna más le pasó, a mí me pasó justamente en la carrera donde recuerdo como que me queda esa sensación de no
de no sentirme placentero. A mí me gusta leer, pero no sentí esa sensación de, bueno, a ver, vamos a ver qué vamos a leer, sino que fue como muy abrupto, ¿no? Como muy, no sé, dirigido, sí, no sé, no sé si esa es Claro. la palabra, pero Sí, sí, esa entiendo, sensación. entiendo. Muchas gracias. Creo que seguías vos, Natalie, ¿puede ser? Sí, yo el primer recuerdo que se me vino fue del liceo también, de hasta el día de hoy no puedo, ni siquiera lo tengo el libro y nunca pude completar esa lectura del Quijote de la Mancha. No sé si no era el momento, no era la edad, capaz que son textos que no son acordes a los intereses de ese momento también, pero supongo que está dentro del programa del liceo, no sé bien cómo será, pero de esos libros que te los quieren imponer y estudiarlos para un escrito y venía, en ese momento no había parciales, eran escritos y lo sentía una obligación tal que hasta el día de hoy, a sabiendas de que es un clásico y de que es un libro que lo tenés que leer en algún momento porque realmente vale la pena, no lo puedo ni ver. O sea, me hablas del Quijote de la Mancha y ya y no, tengo como un recuerdo negativo y creo que fue parte de esto, ¿no? De que no nos motivaba, de que fue impuesto, no tenía ningún interés con el grupo del liceo ni esa edad y aparte era por obligación, era una lectura que tenía que ser obligada. Sí, Este, además ahí tenemos una barrera cultural, una barrera de Claro, pero es ese variante, año que se dan los una variante del romanceros, español. que tenés el eh, Cid, todas esas cosas, y va el Quijote, y no, es un libro que claro, no. sí, no, es difícil. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por Jennifer, favor. Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Natalie me hizo acordar del Quijote de la Mancha. Yo hice orientación de medicina, entonces la literatura de nuestro grupo era como compleja y a nosotros nos llevaron a ver la obra de teatro, eh, estaba muy del lado cómico y por ese lado nos gustó. Capaz que, no sé si están carteleros, si algún día volverá a estar, pero eh, capaz que con eso te volvés a animar, a amigar con el Claro, pero Quijote, ¿cuántas Natalie. veces las maestras como que implementamos otras cosas en el aula, desde ponerte un gorro de bruja, desde, ¿no? Y en el liceo eso Sí, se termina y de repente aparece un texto con un grosor que vos decís, yo esto no, cambia mucho. muy Cap- el gorro de bruja y particularmente la bruja Winnie, ah, está. Es como que fue tanto de la bruja Winnie que ya no la sí, quieren sí, ver, sin duda. pobre. Me pasa lo mismo con el monstruo de los colores, es como por todos lados, Claro. ¿no? El libro está divino, capaz que el texto también, la bruja Winnie viaja un montón de lados, pero ya está, estuve en un grupo nivel 4 y leyeron, no miento, pero creo que 7 libros de la bruja Winnie, los chiquilines. Y yo como adulto, pues, no la puedo ver más. Otra vez la bruja, era como, basta de la bruja. Yo como adulto lo aprendí así y no sé, capaz que cuestionarme, ¿no? En el momento del egreso, si es tan necesario tanto de lo mismo o sí que, bueno, seguir un autor, pero capaz que ese autor escribió otras cosas, solamente la bruja, no qué sé, me lo cuestionaría por ese lado porque la verdad que pobre bruja no me hizo nada, pero por un tiempo vamos a mantener distancia. No, no, pero seguro que eso también es algo que ocurre, ¿no? El hecho a veces de que la oferta o la selección sea siempre la misma, claramente eso, o la reiteración sobre algunos temas o sobre algunos textos, claramente nos puede jugar en contra. Antes, Sheila, ya te doy paso, quiero leer acá Natalia, que nos dice, recuerdo que en cuarto año estábamos leyendo en clase los libros de Roy Berocay y le escribimos una carta todos juntos. Un intermediario que lo conocía hizo que él recibiera nuestra carta, pero nunca obtuvimos respuesta. Estuvimos todo el resto del año esperando por el autor, emoción y ansiedad, y nunca obtuvimos respuesta. Hasta el día de hoy me deja un mal sabor de boca leer los libros de este autor, y solo lo hago para traer otras opciones al aula, aunque no disfruto totalmente leerlo, aunque sean increíbles sus historias. Bueno, ahí es re interesante esto porque
claramente que la lectura es, en tanto hecho social, está atravesada por todas estas cosas. E incluso a veces no reconocemos lo que puede ser una mala predisposición o una buena predisposición que tenemos con un texto que tiene que ver a veces con cosas de este tipo, ¿no? Con cosas que nos ocurren de manera vivencial. Y en este caso, bueno, también, ¿no? O sea, si como grupo hacemos una iniciativa y esa iniciativa quizá no es fructífera, nos puede generar a veces también como algo. Ahí también me parece interesante esto, porque en este caso, en esto que está contando Natalia, de cuarto año, que me imagino que es cuarto año de escuela, ahí el mediador o la mediadora sería un docente, ¿no? Entonces, bueno, es interesante eso de pensar en cómo se encausa ese tipo de mediación para que no se generen estas cosas, ¿no? Pero hay que entender que siempre estamos en riesgo de eso. Sheila, Hola, buenas tardes. Bueno, primero me buenas costó tardes. la consigna pensar ahora cuando las compañeras iban aportando, se me iban ocurriendo muchas. Primero, en realidad lo había pensado, a mí siempre me gustó desde niña la lectura, pero me gustaba obviamente leer libros que estaban en casa o no sé, o de más grandes de la edad. Pero trataba de pensar ahora en los textos de primero y de segundo, yo ya tengo 41 años, ¿no? Los textos cuando yo usaba en la escuela y no encontraba como que no los encontraba significativos, que creo que eso ha cambiado muchísimo y sin duda ha generado en los niños que a veces, en algunos casos, no siempre, que logren un mayor interés por la lectura. Y se me vino, cuando ahora habló del Quijote de la Mancha, se me vino el recuerdo del liceo, del Quijote de la Mancha, del Lazarillo de Tormes, libros que yo de pronto había leído antes de darlo en el liceo y no, la verdad, mucho ni lo había continuado, pero después tuve una mediadora que era una profesora excelente de literatura que hizo como analizarlo de otra manera. Entonces ahí sí será fundamental el tema del mediador, pensándolo en ese caso. Y bueno, y con respecto después a lo que nombró del autor, la compañera que escribió en el chat, a nosotros nos pasó lo opuesto. Justamente con ese escritor tuvimos la suerte que nos pudimos contactar con él mediante un programa de lectura que había en la escuela, en una de las escuelas que estaba trabajando, y sin duda los niños lo entrevistaron, se comunicaron, y fue después con más gustoso todavía de leerlos el libro, pero obviamente depende a veces de la experiencia, de la oportunidad, que no siempre en todas las escuelas ocurre, los No, programas de lectura de trabajo. y que además justamente una autora o un autor Lógico, no es un libro, ¿no? no, sin Entonces, duda. andás a ver en qué momento agarrás al autor a veces y capaz Sí, que, o sí, a la no, autora y y capaz para, que claro, no, obviamente, está en estoy otra, no hablando, puede, ¿no? no, Claro. justamente fue una instancia de un programa que había justamente para las escuelas, pero que quizá este año intentás hacerlo de nuevo y no se puede, porque no tenemos, a veces nos ha pasado con otros escritores que nos tratamos de comunicar y no podemos, justo en ese caso sí. Y claro, para los niños a veces les pasa que, no sé, cuando uno les lee un libro, se imaginan que el escritor, que es tan diferente, entonces cuando ellos mismos le cuentan, ¿no? Que empezaron escribiendo desde que eran niños, que les gustaba mucho, entonces también para ellos es como que se sienten más motivados a escribir, obviamente Sí, en los claro, primeros años claro, claro. escolares más la motivación está, así sí será importante el mediador ahora reflexionándolo y pensándolo. Bueno, voy a leer acá, que están escribiendo en el chat. Giovanna Fracchia que dice, estoy de acuerdo con todo lo que dicen las compañeras, pero a su vez pienso en que nos dejan de gustar las lecturas ahora de grandes y como docentes en el sentido de que leemos para planificar, claro, bueno, exacto. Y lo que nosotros consideramos tedioso lo estamos transmitiendo al tener que trabajar a partir de un cuento, por ejemplo. Bueno, ahí algo interesante para pensar con respecto a eso es que muchas veces desde nuestro lugar de adultas y de adultos, nosotros hacemos la selección de los libros para leer, pero no tenemos a veces la oportunidad de dejar que los niños y las niñas elijan o que los adolescentes elijan. Y eso tiene que ver con muchas cosas. O sea, en el caso de los adolescentes y de lo que es la enseñanza secundaria o los niños y la enseñanza primaria, tiene que ver con una currícula, tiene que ver con un programa, tiene que ver con cosas que a veces no están pensadas para adaptarse y no están pensadas justamente
para que los sujetos tengan la posibilidad de elegir. Pero también en primera infancia ocurre esto que no en cualquier institución tienen la posibilidad de poner los libros a la altura de los niños y las niñas para que ellos elijan qué leer, ¿no? O esta cuestión de, bueno, vamos a leer esto para trabajar esto, ¿no? Vamos a leer este libro para aprender cómo ser respetuosa entre los compañeros, ¿no? Como que la lectura para trabajar algo. Algo que quiero dejar en claro es que nosotros jamás vamos a decir que no se puede hacer eso. Obviamente que se puede hacer. Nosotros no vamos a anular eso, pero sí entender que cuando nosotros utilizamos la lectura para trabajar algo, eso es algo puntual, que después en esa memoria emotiva o afectiva va a quedar como esa idea o esas sensaciones. Este es el libro para trabajar esto, ¿no? Entonces ahí se está asociando el libro y la lectura con un trabajo. No está mal, pero la mediación a la lectura busca, además de eso, que eso ya lo hace la institución educativa, ya está instituido esa manera de lectura, la mediación busca desinstituir y recobrar ese placer por la lectura. Así que para finalizar este taller de hoy, lo que les voy a pedir, ya para cerrar, es tomarnos 2 minutitos nomás para pensar en lo contrario, para pensar en alguna lectura o algún mediador o alguna mediadora o algún referente que nos haya generado justamente una buena experiencia con un libro. Algunas ya salieron por acá, ¿no? Pero bueno, algún libro que nos haya atravesado, que nos haya cambiado la vida, algún mediador, alguna mediadora, algún referente, alguien que nos haya comunicado justamente esta pasión, estas ganas de leer y que se haya convertido quizá en un referente para nosotros, por más que capaz que ya no estamos en contacto, que haya sido algo fugaz, pero eso, ¿qué tipo de experiencias positivas con la lectura podemos compartir? Ya hablé como 1 minuto, así que 1 minuto más les parece que Yo piensen para ya que lo todos puedan tengo, pensar. yo Sí, ya sí, lo dale, tengo. dale, dale. Porque cuando mandaste la primera consigna, la verdad que me puse a pensar y no se me vino nada malo con la lectura, pero pensé lo contrario, que también hoy uno se pone a pensar y dice, qué loco. Se lo estaba comentando a un familiar, que en la escuela vino, no me acuerdo porque hace unos años ya, que llevaban a que los niños participaran escribiendo como un breve cuento y después, si tipo hacían como sorteo y si ganabas, lo publicaban en un libro con todos tipo cuentos cortitos de otros alumnos también de otras escuelas. Y bueno, yo fui una de las que de mi clase me eligieron y, y eso como que me marcó hace muchos años ya que pasó y me marcó porque algo que te daban una hoja y vos escribías lo que se te venía en la mente, tipo armabas como una historia y después verlo como publicado en ese libro, que es el que nos entregaban a nosotros, fue como, qué orgullo, puede salir algo bueno, tipo, con tan poca edad. Entonces me parece que está buena esas propuestas que llevan a los centros educativos para también motivar a los niños a que se puedan expresar. Eso. Gracias. Qué bueno. Sí, Jennifer. Sí, como experiencias positivas en torno a esto. Eh, Tengo como dos referentes. Uno fue en cuarto año de liceo. En mi caso, cuando era chica, estaba haciendo como memoria y no había tanta disponibilidad de libros. Cuando, por lo menos yo era chica, me parece que no era como tan asequible que todas las familias pudiéramos tener disponibilidad de libros en casa. Eh, y el liceo tenía una biblioteca bastante amplia y variada. Entonces la cita pasó por la clase de decirnos que fuéramos a la biblioteca y nos lleváramos un libro. Que hiciéramos el intento de llevarnos un libro, que intentáramos leerlo y que si nos gustara, si nos gustaba, que podíamos retirarnos. Y creo que es ese escalón de decir, bueno, llévense un libro, intenten leerlo,
había llevado un libro de extraterrestre, amigos extraterrestres, Ami se llamaba el libro, todavía me acuerdo. Eh, y nada, y eso me gustó mucho y después fui bastante asidua en lo que pude en esa biblioteca, por lo menos, de poder llevarme texto. Y lo otro, en mi trabajo, yo trabajaba en un país en ese momento, y nada, estas editoriales que te llevan ofertas de libros a los centros educativos, eh, fuimos bastante cercanas a las educadoras y nos trajo como mucha variedad de textos para que pudiéramos ver como ofertas diferentes a lo que por ahí estamos habituadas para los niños. La idea era comprar, adquirir más libros para el centro, entonces nos acercó una variedad muy importante y nos las dejó ahí como para decir, bueno, miren, revisen, toquen, pregunten. Entonces, ese ratito éramos como nosotros los niños, explorando toda esa diversidad que teníamos de textos y quedamos en vínculo con ellas. De hecho, yo ya me vinculé del centro, vivo en Progreso, y me han traído libros a mi casa, porque siempre están como, más allá de que es el trabajo de ellas, ¿no? Porque venden, pero eh, te cuenta más novedades, si te gusta algún autor, si vos querés algo, se lo pedís. Entonces, tener también quien te acerque, quien te oferte, quien te muestre otras cosas disponibles, también está bueno y por ese lado es como que intento, por lo menos los adquiero. Voy a ver cuándo lo voy a leer, pero por lo menos los adquiero. Muchas gracias. Natalie. Yo sí, sí, el primer recuerdo que se me viene así positivo, digamos, es en las lecturas, como mediadora tener a mi mamá. Digamos, me parece que esa fue la gran mediadora con los primeros cuentos, y también la primera en comprarme libritos, los libros apenas era, cuando era chica, y también de transmitirme como ese cuidado a los libros, de no rayarlos, ¿no? De esto que se genera cuando uno tiene un libro, de lo primero que te enseñan, ¿no? De no romperlo, no rayarlo. Y bueno, yo creo que desde ahí es que, desde ese comienzo es que surgió como toda esta vida así lectora. Ese es mi primer recuerdo, el que tengo así como más grabado es mi madre leyéndome, eso seguro. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo? Yo acá, ahora Natalia decía Dale. y ¿cómo estás? Yo tengo los Muy recuerdos de bien. mi madre, nosotros somos 4 hermanas y claro, éramos mucho más chicas, eran otros años, entonces todos los días libros mi madre no podía salir a comprar y le encantaba escribir. Y ella todas las semanas nos presentaba y escribía y nos presentaba un día por semana, o sea, un día en la semana, libros que ella o historias creadas por ella. Y yo recuerdo y tengo ese recuerdo patente y creo que es lo que me ha llevado a que me guste, es sentada nosotras las 4 y mi madre leyéndonos historias que ella había creado. Y muchas de esas historias yo las tengo y te queda esa sensación de, bueno, o sea, quizás no había para los libros, pero ella misma tenía esa capacidad de crearlo y de poder transmitirnos, ¿no? Bueno, quizás no era de algún autor, pero eran de ellas. Y digo, esa sensación y ese momento que compartíamos para mí es clave y es lo que intento capaz que replicar con mi hija, de bueno, buscar si a veces no hay. Bueno, mamá te crea una, o mismo quizás cuando un cuento, capaz que tú está aburrida o cambiarle los personajes, ¿viste? Y digo, eso a veces también yo lo hago en el aula, ¿no? El lobo, está eso en las versiones del Lobo y Caperucita, y está genial eso de, bueno, sin cambiar las historias o moverles algunos personajes, y eso a mí me hizo como también querer a veces escribir, aunque no lo hago frecuentemente, pero es como que algo que nace quizás también de eso, ¿verdad? Aparte de leerles cuentos, poder que ellos imaginen y creen juntos. Yo hice ahora un libro como que va a las casas donde ellos juntos con sus familias creen cuentos o historias. Entonces, como para después venir a la sala y que se puedan leer y transmitir a los compañeros. Digo, eso es como un hilo que me ayuda en el día a día con la familia o crear otro vínculo, y también es como que yo me parece, y lo viví de buena forma, o sea, fue algo que me quedó,
Y hoy intento transmitirlo también de esa forma, de que los niños con sus familias tengan ese momento de imaginar, de crear junto a sus padres. Bien. Qué bueno, qué buena experiencia esa, ¿no? Como esa cuestión a veces de contar, de narrar, ¿no? Está buenísimo. Y de eso trata también la Yo mediación a la también lectura. acá quería te comentar. Yo también, yo a los 4 años mi madre me enseñó a leer de forma tradicional y no así como hacemos a veces sabiendo palabras, sino leía recorridito con los 4 años y no teníamos libros para leer, entonces lo que leíamos era en diario. Mi madre se sentaba en la pileta y nos hacía leer en diarios. Mira, qué bueno, qué bueno. Y tenés esos recuerdos también, ¿no? Sí, esos recuerdos que te dejan muy marcados también, ¿no? Sí, claro. Bien. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo? Bueno, si les parece entonces, nos vemos en el aula virtual. Cualquier duda que tengan nos escriben al correo y la idea es, como les dije, utilizar la mensajería que hay en el aula para cualquier duda que tengan, pero nosotros igual de todas formas también estamos contestando el correo. Así que cualquier duda que tengan, hay un foro también de dudas, también ahí en el aula virtual, que ustedes pueden consultar o pueden realizar dudas por ahí también. Pero bueno, nosotros desde el programa de lectura estamos para hacer el acompañamiento del curso, más allá de lo que son las actividades y los contenidos. En los foros vamos a estar interviniendo también, pero también la idea es que cuenten con nosotros para cualquier duda que tengan, consulta, lo que sea. La idea es que disfruten el curso y que sea una oportunidad para recobrar el placer por la lectura. Esa es la idea del curso. Entonces, bueno, gracias por estar hoy, sabiendo lo difícil que son estas instancias y estos horarios. Y bueno, nos vemos por ahí en el aula virtual y en el próximo taller intermedio que es por ahí por agosto. Así que bueno, nos vemos. Que pasen bien. Gracias. Muchas gracias.